Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a tratar un pasaje de la Biblia que de aquellos que tocan el corazón. Entonces vamos directamente al texto. Vamos a comenzar el texto, el estudio en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, al final del capítulo 33, desde el versículo 18, y luego vamos a pasar al comienzo del capítulo 34. Esa va a ser nuestra, bueno, o a la mitad del capítulo 34. Esa va a ser nuestra trayectoria el día de hoy. Entonces le explico un poco el contexto de lo que está pasando. Eh, el pueblo de Israel acaba eh, de recibir la Torá, de recibir eh, la ley de Dios en el monte Sinaí. Todo el pueblo escuchó a Dios enunciando las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y luego de eso, Moisés subió al monte y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo los israelitas perdieron la paciencia, se asustaron y pensaron que algo le había pasado a Moisés que no bajaba, y ellos decidieron hacer entonces un becerro de oro, y eso hicieron, y les hicieron fiesta al becerro y todo lo demás. Y Dios se enojó muchísimo por eso, tanto es así que Moisés rompió las tablas de la ley. Y Dios quería destruir al pueblo. Así es que Moisés intercedió por el pueblo, le rogó, le pidió a Dios que se acordara de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces Dios dijo, bueno, ok, no los voy a destruir, pero yo no voy a viajar a, a la tierra prometida eh, con el pueblo de Israel. Voy a enviar un ángel que vaya con ellos. Y eso, claro, alarmó a Moisés, sobre todo porque Dios también le dijo, mira, va a ir un ángel con ustedes, no voy a ir yo. Y ese ángel va a tener en medio de él mi nombre. Así es que hagan exactamente lo que Él les diga, porque Él no va a dejar pasar ni una. Él no va a andar perdonando pecados de ustedes. No les va a dejar pasar ninguna, ninguna falta. Así es que. Y eso alarmó a Moisés. Entonces Moisés argumentó con Dios y le dijo, mira, perdona a tu pueblo, este es tu pueblo. Tú le hiciste promesas a este pueblo, tú lo sacaste de Egipto, perdónalo, es tu pueblo. Y además le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos moveremos de aquí. Y Dios accede a todos los pedidos de Moisés, acepta todos los argumentos de Moisés y le concede todos los puntos. No destruye a Israel, perdona a Israel, y va a acompañarlos, va a ir en medio del pueblo por el desierto hasta la tierra de Canaán. Entonces, ya que Moisés está teniendo tal aceptación por parte de Dios, Moisés se atreve y hace un pedido más. Versículo 18 del capítulo 33. Él, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No quiere nada más Moisés. Quiere a Moisés. Moisés quiere que Dios, con el que estaba hablando,
pero que estaba hablando a través de una nube, porque Dios se apareció en el monte Sinaí en una nube. Moisés quiere que Dios le muestre su gloria, que se revele, que se muestre sin, sin nada que lo vele, sin nada que disminuya el esplendor de Dios. No quería nada Moisés. Y le respondió, Dios le respondió y le dice: yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¡Qué verso! ¡Qué verso! Fíjense lo que está diciendo Dios. Dice: haré pasar todo mi bien. Es decir, Dios efectivamente le va a mostrar la revelación de su bondad. Es decir, cuando Moisés le pide a Dios que muestre su gloria, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que va a mostrar su bondad. La bondad es la esencia de la gloria de Dios. Todo su bien. Dios es perfecto, es infinito. No hay nada de lo cual Dios tenga necesidad. No hay ninguna carencia en Dios. Y eso quiere decir que Dios es perfectamente bueno. Y toda la perfección de la bondad de Dios, Él se la iba a mostrar a Moisés. Y fíjense lo que agrega Dios. Dios dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta frase, esto es importantísimo, esta declaración es importantísima. Primero porque nos muestra que la misericordia de Dios y la clemencia de Dios es un acto voluntario de parte de Dios. Dios no está obligado a mostrar misericordia ni clemencia con nadie. Él no está obligado y no hay forma de que puedas obligarlo. Sin embargo, Él dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Es decir, Dios es misericordioso y clemente incluso con aquel que no lo merece. Porque claro, porque si alguien merece misericordia y merece clemencia, ¿qué gracia tiene que Dios se la dé? Pero toda la gracia está en que Dios es misericordioso y clemente con aquellos que no lo merecen. Y Dios dice: aún en el caso de que alguien no merezca la misericordia, yo tengo la libertad de ser misericordioso con él. Por ejemplo, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había vuelto culpable, había pecado, había violado tal vez el mandamiento más importante, el de no tener otros dioses delante de Dios. Y sin embargo, Dios libremente, por pura misericordia, por pura gracia, tiene misericordia y tiene compasión de ellos y los perdona. Este perdón ha ocurrido sin que haya sacrificios de por medio, sin que haya... Moisés mandó a matar a todos los que habían liderado la rebelión contra Dios. Pero eso no fue un sacrificio para Dios, fue una especie de castigo, ¿no? Pero aquí no hay una
una exigencia de que el ser humano tenga que entregar algo, tenga que ofrecer algo a Dios a cambio de la misericordia. No, es un acto puramente libre de Dios. Versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ya, este verso también es muy profundo. De hecho, todos los versículos que vamos a tratar hoy día son sumamente profundos y solamente le estamos dando un pincelazo, solamente estamos rasguñando la superficie de todo lo que está revelado aquí. Fíjense, Dios dijo que Él proclamaría su nombre, o sea, Moisés iba a poder oír el nombre e iba a percibir la bondad de Dios y la misericordia de Dios de oídas, pero no podría ver el rostro, es decir, la revelación completa y profunda de Dios no es posible. Dios le concedió a Moisés el más alto grado de revelación y de profecía, pero ver el rostro, ver la esencia, ver a Dios cara a cara, bueno, Dios dice que él hablaba con Moisés cara a cara, pero en el sentido de que Moisés se permanecía consciente mientras Dios le hablaba, no como los demás profetas que recibían la visión en sueños. Pero eh, eh, pero contemplar la esencia de Dios es imposible a un ser humano. Y uno se pregunta por qué. Esto es semejante a nuestros ojos. Nosotros podemos ver la luz y nosotros podemos ver las cosas iluminadas por el sol, pero no podemos mirar al sol directamente y salir ilesos. Si miramos al sol directamente, corremos el serio riesgo de dañar nuestros ojos y quedarnos ciegos. De la misma manera, nosotros podemos tener vislumbres de la revelación de Dios, podemos ver a Dios a través de algunos filtros, así como los astrónomos pueden mirar al sol usando filtros, ¿no? O mirando indirectamente, ven la proyección de la luz del sol en una pared, en una superficie o algo así. Pero no tenemos la capacidad, no estamos hechos, no estamos preparados. Nuestra finitud no es suficiente para percibir la infinitud de Dios. Esa es una explicación. Otra explicación que es complementaria, y no digo que esto agote el tema, es que lo esencial en el ser humano, lo que Dios más defiende en el ser humano, es su libertad, su libre arbitrio. La capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es moral y lo que no es moral. Y para eso, para que el ser humano sea libre, Dios decidió crear un mundo material en el que Dios estuviese escondido. ¿Por qué? Porque nadie es libre con el papá mirando. Entonces Dios está presente en el mundo, pero está escondido. Y es así como Dios creó este mundo donde existen opuestos. Existe la luz, existe la oscuridad, existe el cielo, existe la tierra, existe lo femenino, existe lo masculino, existe el bien y existe el mal. Y en este mundo de polaridades, en este mundo de diversidad, la unicidad de Dios está oculta. Y en este mundo donde existe tanto mal, la bondad de Dios está oculta, está escondida. Y todo eso para preservar la libertad del ser humano, que es el aspecto esencial
que Dios colocó en nosotros. Pero ver el rostro de Dios significa exponerse a tal grado a la presencia del Ser Absoluto, a la presencia del Eterno, a la presencia del Creador, que nuestro ser finito y nuestra libertad finita quedarían completamente anulados y aniquilados y no podríamos seguir existiendo. No en el sentido que Dios desea que existamos, con la capacidad de ser libres, de unirnos a Él no por miedo, no por estar impresionados por su grandeza, no por imposición de ningún tipo, sino simplemente por amor, por una actitud de amor, una elección libre. Así es que claramente, desde ese punto de vista, una revelación completa de Dios anularía completamente la libertad de Moisés y aniquilaría su ser. Por eso dice, porque no me verá el hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora vamos a hacer una aclaración aquí. Dios está hablando de su rostro, de sus espaldas, de su mano. Claramente todas estas son metáforas. Dios no tiene espaldas, no tiene manos, no tiene rostro. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo eso. Dios es espíritu. Dios no tiene corporalidad. Así es que todas estas son metáforas para hablar de aspectos de Dios. Y ver las espaldas de Dios significa simplemente ver a Dios de manera no completamente directa, no está revelado todo. Cuando nosotros queremos conocer completamente a alguien, vemos su rostro, no su espalda. En la espalda no hay muchos rasgos distintivos, pero se ve la generalidad. Dios le está mostrando la mayor revelación que es posible para el ser humano. Se la está dando a Moisés, se la está mostrando a Moisés, pero eso todavía es una generalidad de Dios. No se puede, no estamos en condiciones de escudriñar la esencia de Dios. ¿Ok? Muy bien, pasemos al siguiente capítulo entonces, capítulo 34. Y en el capítulo 34 se comienza diciendo que Dios le dice a Moisés que se prepare 2 nuevas tablas sobre las cuales él iba a escribir, Dios iba a escribir los 10 mandamientos nuevamente. Pero en el versículo 5 se nos dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Bueno, ok. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos,
hasta tercera y cuarta generación. Ok, hasta ahí vamos a llegar. Primero, el nombre de Jehová indica el atributo de misericordia de Dios. Y también indica su atributo de eternidad. Por eso es que es mejor hablar de eterno. Expresa mejor en nuestra lengua esa facultad, eterno. Y Dios entonces le enseña a Moisés esta proclamación, que es un enunciado de los atributos de misericordia de Dios. Son 13 atributos. Y en el judaísmo son consideradas una oración. Esta es la oración que Dios le enseñó a Moisés. Y se la enseñó con el propósito de que cada vez que Israel pecase, pudiese proclamar esta oración, para que a través de ella pidiese perdón a Dios y pidiese la misericordia de Dios. Esta oración es la manera que Dios le enseñó a Moisés de pedir misericordia a Dios. Entonces la oración comienza con la repetición del nombre de Dios, el nombre inefable de Dios que nosotros pronunciamos muy malamente, afortunadamente también, como Jehová, pero es preferible decir eterno. Eterno, eterno. Como dijimos, el nombre Jehová o eterno es el nombre que indica el atributo de misericordia de Dios. ¿Por qué está repetido? Dicen los sabios, dicen los comentaristas, que es porque Dios tiene misericordia en dos etapas distintas. Una es, tiene misericordia y tiene paciencia con aquellas personas que por ejemplo se dirigen a Dios, que todavía no han pecado, pero Dios sabe que van a pecar en el futuro. Entonces, a pesar que Dios sabe que en el futuro se van a comportar mal, Él no se importa con eso, tiene misericordia con ellos en el presente. Pero también Dios tiene misericordia con las personas que ya han pecado, se han arrepentido, han manifestado su arrepentimiento, y Dios tiene misericordia con ellos y los perdona. Entonces, Dios bendice a aquel que todavía no ha pecado, pero Dios sabe que va a pecar, y a pesar de que Dios sabe que va a pecar, Él los bendice. Y también bendice y perdona a aquellos que han pecado, pero buscan a Dios. En castellano no está, lamentablemente. Vamos a ver si la Biblia de las Américas es un poco más precisa en este sentido. Sí. En la Biblia de las Américas dice, después de el Señor, Jehová, Jehová, o el eterno, eterno, dice Dios compasivo y clemente. La palabra Dios que aparece aquí en castellano, en hebreo es Él. Él es de donde viene Elohim, y Dios indica el atributo de poder, de fuerza. Y Dios, a pesar de ser poderoso, suficientemente, mucho más poderoso, extraordinariamente poderoso, de tal manera que un soplo de Él, apenas un pensamiento de Él es capaz de aniquilar a todos los pecadores y todos los pecados y todo lo demás, aniquilarlos. Dios en su fuerza, en su poder, es misericordioso, lo que lo hace mucho más misericordioso todavía, lo que lo hace mucho más notable. Él, siendo capaz de ejercer poder, se retiene, decide no hacerlo,
Eso es un grado de bondad superior. Luego compasivo y clemente. Yo creo que no necesitamos abundar en explicaciones de lo que es ser compasivo y clemente. Lento para la ira. ¿Qué quiere decir lento para la ira? Que a pesar de que alguien peque, Dios no lo castiga inmediatamente, sino que le da tiempo para que reflexione y tiempo para que se arrepienta y pueda volver a Dios. Lento para la ira. Y abundante en misericordia y verdad. Abundante, la misericordia de Dios no es mezquina. Dios no es mezquino con su misericordia. Su misericordia es infinita. Siendo Dios infinito, su misericordia es infinita. Y Él la otorga con generosidad. Es abundante en misericordia. Y es verdad. Y verdad. Verdad tanto en el sentido que Dios promete, lo que promete Él cumple, y si Él promete ser misericordioso, Él es misericordioso. Y por otro lado, Dios, siendo misericordioso, actúa siempre con la verdad. Por eso es que es tan importante que cuando uno ha pecado y se arrepiente, uno debe mostrárselo a Dios. Uno debe decirle a Dios: he pecado contra ti, o he pecado contra mi prójimo. Colocar la vida abierta delante de Dios. No tratar de ocultar, ni de justificar, ni dar razones. No, la verdad por delante, porque Dios aprecia la verdad. Y al que actúa de esa manera, Dios tiene misericordia con él. Cuando el rey David pecó, cuando él cometió adulterio, mandó asesinar a Urías, cometió abuso de poder, ¿qué es lo que no hizo? Vino el profeta Natán, le contó una historia que mostró que él realmente había hecho todo eso, que lo había hecho todo mal. ¿Y qué hizo David? David dijo: he pecado contra Dios. Punto. Verdad. El que guarda misericordia a millares, por eso es abundante, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios. Él guarda la misericordia a millares. ¿Y qué es lo que hace? Perdona la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad es un pecado cometido en actitud de rebeldía. Es alguien que comete iniquidad, sabe exactamente qué está haciendo, dice: lo voy a hacer igual. Pero si se arrepiente de eso, Dios lo perdona. Perdona la transgresión. La transgresión es el pecado que es voluntarioso, es decir, un pecado cometido con la intención de enojar a Dios. ¿Okay? Entonces, los pecados intencionales también los puede perdonar Dios. Si uno se arrepiente, claro. Y el pecado, la palabra pecado simplemente significa aquel pecado que es involuntario, aquel que uno cometió por descuido o que no se dio cuenta. La palabra traducida por pecado en hebreo es hatá, y hatá viene de un verbo que significa desviarse. Y yo lo he dicho aquí, hatá se usa aún hoy en el ejército israelí cuando hacen puntería, cuando hacen tiro al blanco y no se acierta al blanco porque el proyectil se desvió, no aciertan al blanco. Eso es hatá.
Jatá es el pecado que uno hace sin intención y que significa que uno no cumplió el objetivo que tenía Dios para uno. Uno se desvió del blanco. Ese pecado también lo perdona Dios. Pero hay otra faceta, dice, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Entonces Dios perdona a los que se arrepienten y vuelven a Él. Los perdona y Dios es abundante en misericordia con eso. Y aquí no está pidiendo ni sacrificios ni nada de eso. Pero al culpable, es decir, al que no se arrepiente, Dios no lo toma por inocente. Y esa es otra faceta de la misericordia, porque si Dios hiciese perdonazos, indultase a aquellos que no se arrepienten, entonces estaría perpetuando el mal. Y eso estaría muy lejos de ser misericordioso. De hecho, Dios dice aquí, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Es decir, cuando los hijos prosiguen en la actitud pecaminosa de los padres, profundizan en ella sin arrepentirse, los hijos reciben también castigo por el pecado de los padres hasta la cuarta generación. Pero fíjense bien, el castigo de Dios tiene un límite. La misericordia no, la misericordia va a millares. Es abundante. El castigo es limitado. Y eso también es un reflejo de la misericordia de Dios. Y estos son los 13 atributos de misericordia de Dios y reflejan la revelación más alta de lo que Dios es. Dios es amor y misericordia. Dios es misericordioso, es el clemente. Esa es su esencia. Y es clemente sin desconsiderar la justicia, porque no va a inocentar al culpable. Pero al que se ha hecho culpable y se arrepiente, puede tener toda la certeza de que Dios usará de misericordia con él. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y Moisés entendió. Versículo 8, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Versículo 9, y aquí vamos a terminar. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. El texto hebreo no dice aunque, se puede traducir por aunque también, pero es mejor traducirlo como porque. Entonces vamos a leerlo con porque. Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque el pueblo es de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Dios había argumentado que porque el pueblo era de dura cerviz, Dios no iba a ir con ellos y que iba a enviar un ángel que los acompañase. Pero Moisés entendió la revelación de Dios y le está diciendo a Dios, justamente porque el pueblo es de dura cerviz, justamente porque nosotros somos porfiados, justamente porque nos cuesta entender, justamente porque nos desviamos, justamente porque nos cuesta seguir tus caminos, tú tienes que venir con nosotros, porque tú eres el único que nos puede perdonar.
porque tú eres el único misericordioso que nos va a perdonar y nos va a restaurar y nos va a hacer posesión tuya. Es decir, nos va a moldear de forma de que estemos unidos a ti. Eres el único que puede, a través del perdón, sacarnos de la condición de dureza de cerviz, de porfiados. Y eso va a tomar subidas espirituales y caídas espirituales, sin necesidad de perdón, pero tenemos la seguridad, tenemos la confianza que tú nos vas a perdonar, porque lo acabas de decir, Dios, tú eres misericordioso, y no solamente eso, tú eres tardo para la ira, eres lento para la ira, y eres abundante en misericordia. Tu misericordia es abundante, y tú nos perdonarás, y tú nos sacarás adelante, y tú nos transformarás para que seamos posesión tuya. Y eso, mis queridos amigos, es la experiencia de cada uno de nosotros. Nuestras experiencias espirituales, tenemos que reconocerlos, están llenas de altos y bajos. Y en cada uno de esos bajos Dios nos ha perdonado, nos ha levantado, nos ha hecho subir de nuevo. Y nos ha transformado y nos ha hecho mejores y hemos aprendido y nos ha acercado más a Él. Y que esa sea nuestra experiencia, porque esa experiencia de recibir la misericordia de Dios realiza en nosotros la transformación más sublime que puede haber, que nosotros nos tornemos misericordiosos con otros. Porque no se saca nada con recibir la misericordia de Dios y negarla a los demás. Y cuando nos hacemos misericordiosos como Dios lo es, entonces nos asemejamos a Él, nos hacemos semejantes a Él y nos unimos a Él. Y ese es el objetivo entero de la vida, unirse a Dios plenamente. Y que esa sea nuestra experiencia y que este Shabbat sea también un momento, una oportunidad para unirnos más a Dios, para disfrutar de su misericordia y de su gracia. Que Dios nos bendiga a todos. Chao, chao. Shabbat Shalom.